Buenos días. Buenos días. Maestros, vamos a trabajar ahora sobre el lenguaje oral y escrito, sobre las lecturas de lenguaje total, de Kurt Gottman, con Emilia Ferreiro y con Miriam Nebrowski. Bueno, vamos a hablar sobre lo que entendimos sobre el lenguaje total. Maestra, bueno, ¿vale? Por lo que yo leí ayer, la lectura del lenguaje total, habla que los niños nacen y aprenden del lenguaje de casa. Los niños ya desde bebés saben, desde que balbucean, ellos ya se comunican. Lo hacen porque es una necesidad básica, y nosotros como adultos pensamos que no lo saben, pero sin embargo desde que están pues bebés tienen esa necesidad de comunicación. Y igual si tú como papá pues te das cuenta de que tiene hambre y dices, ¿cómo lo sabes si no te lo está diciendo? Pero sí te lo está diciendo en realidad por su modo de llorar o que está incómodo. Todas esas cosas pues tú te vas dando cuenta. También dice que aprenden los niños de su alrededor, del lugar donde lo rodean, de su entorno, de su familia. Como es su familia, el niño va a aprender pues diferentes dialectos, pero pues va de su familia, o sea, del entorno, de la escuela, de donde convive. De convive, de ahí va a aprender. Y para eso, y es muy importante que los niños tengan convivencia, porque un niño que es solitario pues no aprende mucho. No, si nos damos igual el lenguaje, ¿verdad? Algo también eso, Emilia más o menos dice algo también de eso. Que si él es solitario tampoco, o sea, no se va a apropiar. Si no hay personas alfabetizadas en su entorno, va a ser muy pobre su lenguaje. Y ya sé por categorías, ¿verdad? La urbana y de la rural. La urbana y la rural. Sí, aprenden de acuerdo a su entorno y a lo que viven y a sus necesidades. Así es. También decía que aprenden de sus intereses. Lo que más, o sea, por ejemplo, hablaba de la escuela, que si tú lees libros, ellos van a aprender a que un libro te empapas de conocimiento de cuando la maestra les da el libro, y parece que no, pero a los niños siempre se les va a quedar algo y pues sí, aprenden en torno a eso, a los libros, y se van empapando y van aprendiendo nuevas palabras. Y que habla sobre cómo enseñamos los maestros. ¿Les damos un aprendizaje total o un aprendizaje fragmentado en cuanto a la escritura? Bueno, realmente dice que se tiene que dar un aprendizaje total, pero a lo mejor uno como maestro pues no lo sabe y no se los brinda. Pero pues en la lectura me di cuenta que hay mucha variedad, de que si les enseñas un periódico, si les enseñas un cuento, una receta, o sea, los niños aprenden de todo. También tienes que respetarlos. Si tienen alguna simbología o alguna palabra que tú no conozcas, pues la tienes que respetar. Y en todo caso de que no sabes, pues investigar y explicarles a los niños. Como ayer, ¿verdad? Como ayer. De que pues de que es su forma de que lo aprendió y lo tienes que respetar. Así es. ¿Y qué te dice de las sílabas? ¿Qué estrategias se utilizan cuando manejas sílabas, cuando manejas palabras que se desconocen? Pues que solo trabaja símbolos y letras, que para ellos no significa mucho. Eso es lo que habla Nebrowski. Dice que tiene que enseñarles la palabra en su totalidad. Así es. También eso. Así es. Que aparte de respetar el proceso de aprendizaje de cada niño, pues entre más herramientas y más materiales y más oportunidades tenga el alumno, entonces se va a ver más enriquecido en todo su conocimiento. Entonces, aquí nos habla de que hay diferentes etapas de la lectoescritura en las que el niño va a ir avanzando y va a ir aprendiendo,
y que pues mediante eso tú como docente tienes que estar pendiente de cuál es el proceso que vas a llevar, cómo lo vas a realizar y de igual manera saber en qué nivel se encuentra cada alumno, porque de ahí es de donde vas a partir para implementar tu trabajo y las estrategias, las herramientas y pues todo lo que conlleva el aprendizaje, ¿verdad? Claro. Sí. También decía que es muy sumamente importante que los niños trabajen con otro compañero en equipos, porque trabajan y aprenden entre pares. Parece que a lo mejor uno no se da cuenta, pero los niños realmente se entienden perfectamente y uno le empapa de conocimiento al otro y es muy bueno para ellos, que así también se forma el aprendizaje, el lenguaje oral y el lenguaje escrito entre pares. A través de oportunidades variadas. Muchas de las veces nosotros peleamos, por ejemplo, yo siempre estoy, es que esta escuela que puras planas y que esto y que el otro, y tiene la mayoría de los niños, ¿verdad? Se van en función de lo de las planas. Y yo digo, cuando estoy leyendo, digo, pues estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque estamos trabajando en función de lo que de los intereses y necesidades de los niños. De la educación preescolar. Así es, entonces, y no fragmentamos, no estamos con que las sílabas, mame, mi, momo, sase, si, soso, eso es mucho más fácil, porque haces diestro al niño, pero no lo haces hábil en cuanto al lenguaje. ¿Sí me explico? O sea, nosotros así nos desesperamos, yo como directivo, de no tener la currícula que se me pide. Incluso como les dije, me comenta mi jefa de que entonces ponga también muchas planas. Y digo, es injusto para los niños. Es injusto que por traer una currícula. Ahí la lectora dice eso, por ejemplo, dice que los niños, o sea, no saben que eso es una plana. O por ejemplo, si están escribiendo su nombre o si solo lo están copiando, no tiene un sentido, no le estás diciendo que ese es un nombre que se apropia de él. Entonces, hoy puede escribírmelo y mañana, como a él no le interesó, como a él no le di un sentido, pues él ya mañana no lo... Y voy a decir, pero ¿por qué? Si avanzó ya se retrasó. No es que avanzó, es algo que él quiso cumplir mis expectativas, más no yo cumplir las de él. Así es. No fue un aprendizaje significativo, porque no lo llevó a la práctica, nada más se quedó en el mero hacer. Cuando nosotros hacemos las planas y hacemos el trabajo, que los niños trabajen, se ocupen, hacemos una estrategia artificial de destreza, porque el niño no va a aprender absolutamente nada, que es lo que se debe de aprender en cuanto a lo intelectual. ¿Qué dice aquí, maestras? Pues, ¿qué dice este? Pues dicen palabras. Aquí hay un texto, porque ahí te dice Emilia Ferreiro que es un texto cuando el niño inicia con pseudografías, con lo que ustedes quieran, ya está el texto. Pero, ¿qué dice? Rosita, ¿qué dice? Pues para mí no dicen, solo hay garabatos. ¿Para ti? Pues sí, son puras grafías, líneas. Pseudografías, porque no es una grafía completa. ¿Qué es? Sí, pseudografía. Eso es lo que tú haces cuando obligas al niño a realizar estrategias artificiales. El niño no entiende, no tiene un sentido, no tiene un significado. Pero, por ejemplo, ayer que entramos en la actividad de lo de los cuentos, si Rosita les hubieras puesto a ver qué personajes del cuento participaron, ellos empiezan a demostrar en el nivel en el que están, ¿sí? De lectoescritura. Y ellos, en función de su nivel, te van a hacer ya sea el dibujo, ya sean letras, y va a ser un trabajo intelectual, porque el niño va a recordar el proceso que hizo con el cuento y a través de lo intelectual él lo va a tratar de escribir. Eso es lo importante, ¿verdad? Ese es el aprendizaje total, no nada más en cuanto si fragmentas o no fragmentas, sino que trabajes con lo intelectual del niño. Y el niño tiene que saber aprender a aprender. ¿Qué significa aprender a aprender? Por ejemplo, ¿tú cómo aprendes? ¿Tú cómo sabes los logros que obtienes? Tú ya trabajaste... Por ejemplo, aprender a aprender es un ejemplo así muy sencillo, podría ser cuando tú te enseñas a andar en coche.
O sea, a lo mejor puedes, te pueden decir cómo, pero hasta que no lo realizas y hasta que no tienes la experiencia de vida tuya y suceden ciertas cosas en las que, cosas ajenas que te permiten a ti seguir avanzando y seguir aprendiendo y seguir realizando eso. Entonces eso significa que ese aprendizaje ya lo estás utilizando para tu vida, para la vida común. Entonces ese ejemplo es de que cuando tú ya sabes manejar y no sé, encuentras un bordo, pues tú ya sabes cómo le vas a hacer para pasarlo, o que tienes que esperar, o que tienes que estar volteando, por ejemplo, para ver el espejo, a ver quién viene atrás, o si vas a dar vuelta, o cuando tienes que empezar a meter el pedal para ir desacelerando y cosas de ese tipo, ¿no? Así es. Es cuando recuerdas cómo aprendiste. El aprendizaje, el aprender a aprender, estás aprendiendo cómo aprendiste. ¿Sí? Es un ejemplo correcto. Tú estás, si yo te digo, Estela, ¿cómo aprendiste a manejar el carro? Tú bien puedes decirme, sepa la bola, pero yo ya sé. Pero que el que aprendió a aprender sobre eso va a decir, fíjate que primero mi papá me enseñó y me dijo, esta es la, perdón por la expresión, y es párate pendejo, ¿sí? Y esto es esta, la D, todo derecho, y así. O sea, cuando tú das los pasos de cómo aprendiste, eso es aprender a aprender, ¿sí? ¿Tú cómo lo manejarías, Rosita? Por ejemplo, en tu práctica, porque ya aprendiste dentro del proceso que llevábamos tú y yo, ya aprendiste. Por ejemplo, cuando hago el diario, o sea, estoy recordando, o sea, que si hice bien, que no hice bien, y o cuando estoy realizando mi planeación. Pues ya me acuerdo que me dijeron que así, que no sé qué, o la directora de tal jardín me ayudó y me dijo que... Entonces cuando alguien me pregunta, yo puedo decir, pues saqué el aprendizaje de tal lado, o vi videos, o cualquier cosa. Eso es el aprender. Que te ayuda. Muy bien. ¿Y tú qué ejemplo nos podrías dar? Pues por ejemplo, cuando yo les traigo material a los niños novedoso, se emocionan mucho. Órale, maestra, ¿qué es eso? ¿Qué trajiste? Enséñamelo. Y después pasa, pues lo trabajamos, lo dejo que lo manipulen, lo tocan, lo experimentan, lo observan. Y ya, pasa después 2 semanas y cambiamos de tema, estamos viendo otra cosa, y ellos solo lo relacionan. Cuando trajiste la imagen del gusano, acuérdate, maestra, tú la pegaste ahí en el pizarrón. O sea, se dan cuenta que realmente pues te pusieron atención y a lo mejor para ti no fue significativo, pero para los niños sí. Así es. O sea, les llenas de que, me acuerdo que la maestra trajo una imagen de un gusano y se les 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y siempre se van a acordar de eso y lo van a vincular con otras situaciones. Así es. Por ejemplo, en el trabajo diario, cuando les digo hagan asambleas para que ustedes, porque hay niños que dicen, ¿qué hiciste, hijo? Nada. Al final del día ustedes pueden manejar la asamblea y decir, a ver, ¿qué aprendimos hoy? Y paso tras paso ellos van a recordar lo que aprendieron. A ver, ¿y cómo lo hicimos? Eso es, ustedes lo están llevando al caminito de aprender a aprender, desde que están pequeñitos. Ya cuando llegue la mamá, ¿qué hiciste hoy? Mamá, hoy aprendimos, por ejemplo, cómo se hace la gasolina. Primero iniciamos con una pregunta sobre qué aprendizajes previos tenemos, porque nosotros como maestros debemos de manejar ya esos conceptos, así darles el nombre. Y luego, pues quisimos saber qué es lo que queríamos saber en función de lo de la gasolina. Él ya le está dando todo un proceso de lo que hizo. Pero una cosa es que le dé todo el proceso de lo que hizo y otra cosa es que le dé el proceso y que le diga el significado de lo que aprendió. Ahí es donde aprendió a aprender. Ahí eso es también una forma de relacionarse con lo que es la autoevaluación. Porque
De tal forma, si tú como docente le dices al niño desde un inicio de la mañana, hoy vamos a hacer esto, entonces conforme va pasando la mañana, van trabajando, al final tú puedes así preguntarle qué fue lo que hicimos hoy, y entonces él va a decir, pues hicimos esto, esto y esto, y al final él te va a dar, tú vas a ver si, bueno, también se aprendió, pero también vas a ver si el niño comprendió lo que en esa mañana tú le dijiste que iba a aprender. Así es. ¿Y qué decía Emilia Ferreira? No en cuanto a eso, sino en cuanto a la lectura del aprendizaje. Por ejemplo, ella dice, o dio como ejemplos de cosas que nosotros podemos hacer cuando, para que el niño aprenda el lenguaje. Por ejemplo, dice que lo podemos trabajar desde que nosotros que hacemos recetas o leemos el periódico. Ya les estamos enseñando textos informativos y él ya está viendo que hay un lenguaje escrito y un lenguaje oral. Cuando yo lo estoy leyendo y él está viendo que algo está escrito y yo lo estoy reproduciendo. Y las cartas, por ejemplo, dice que él, aunque yo no se lo diga, él dice, mira, pues, o sea, mi mamá le mandó una carta pues a una hermana que vive lejos. ¿Para qué sirve? Pues para comunicarme de una persona que vive aquí a otra persona que no está con nosotros. Entonces, dice que para ella eso es el aprendizaje, o sea, es como algo que se da sin que tú le fuerces al niño, para que él va viendo cosas que va haciendo diarias, no como que le dices, no, pues hoy vamos a trabajar las sílabas, ma, y estás repitiendo y repitiendo, y para él eso pues no tiene ningún sentido. Y por ejemplo, cuando te hablan del primer nivel, ¿quién me puede hablar sobre el primer nivel? De lectoescritura. Pues dice que en un principio los alumnos no tienen la forma de realizar una letra, o sea, no hacen garabatos. Entonces, ahí la cuestión es de que tú observes con qué finalidad o para qué está haciendo esos garabatos. Si él tiene ya el sentido de que tiene que escribir algo, que va a representar algo o que ahí dice algo, entonces pues quiere decir que el niño va aprendiendo a que mediante el hacer algo va a expresar algo que él quiere comunicar. Y que pues como les comenté, o sea, de que hay diferentes procesos en los cuales el niño va a ir pasando en cuanto a la lectura y la escritura, que es importante que como docente pues tú le brindes todos esos recursos que para él le van a ir haciendo esa función. Que uno de los recursos que más importantes es pues el uso de los cuentos, de los textos, de los portadores de texto también, en los cuales ya con diferentes actividades el niño va a ir desarrollando eso, que también es importante cuál es la función que tiene con lo que es el sonido, la palabra y la escritura de la palabra, que mediante esa relación el niño va a ir aprendiendo y va a ir empezando a hacer también sus pequeñas escrituras, pues. Principios de escritura. Sí, entonces ya él al momento de ir teniendo esa relación de la cuestión fonética, o sea, de escuchar el sonido de la letra o de la palabra, entonces él va a ir aprendiendo también la forma en la que se escribe. Y ya, por ejemplo, al ir relacionando por medio de su nombre y con otras palabras. Y también ya de esa forma el alumno va a ir, por ejemplo, si tú le dices mamá, él va a ir relacionando la cantidad de letras con la cantidad al momento de escribir. No sé si maneja dos categorías, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es cuando hace la diferenciación de las grafías y la cuantitativa cuando utiliza los números de los
Sí. Total de la palabra. de la palabra. Así es. Entonces ya dice que pues ya después de que pase ese proceso, ya el niño ahora sí ya va a empezar a hacer sus primeras aportaciones de palabras y de textos, pues. Así es. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los maestros? Por ejemplo, Brindarles a ellos pues las mayores actividades, materiales, y antes de herramientas. tener eso, por ejemplo, debemos ubicarlos en el nivel en el que están, ¿verdad? Sí. Porque dice que muchas de las veces los niños más pequeños hacen mejores grafías que los grandes. Y eso no es en función de la edad cronológica, sino de las oportunidades que tú como maestra le das a esos niños para que él escriba. Y que nosotros debemos de reconceptualizar nuestro trabajo en función de la escritura, porque muchas de las veces empezamos con que empiecen a escribir, no, esto no son letras, esto no se escribe. No, o sea, tú tienes que saber y respetar los niveles en los que se encuentran los niños y de ahí partir, ¿verdad? Mucho trabajo para nosotros, pero también sirve mucho para los niños en función de que va a ser un trabajo intelectual. Bueno, y no por destreza, ¿verdad? A mí me gustó mucho los tres, porque los tres se engarzan. El lenguaje total te habla sobre cómo debes implementar el método de lo de la escritura. Esta niña, Ferreiro, te habla sobre cómo debe hacer el aprendizaje social, ¿verdad? Y en función de la sumersión en donde está, de su contexto. Porque ella marca mucho urbano y rural. Así Entonces es. ella dice, un niño que está en un jardín rural no va a aprender lo mismo que uno que está en... O sea, las personas que lo rodean no tienen a lo mejor no tuvieron la misma educación. O sea, por ejemplo, de que en el rancho, de que los ejidatarios, que los que siembran, que los animales. Exactamente, no tienen la misma forma de hablar, la misma forma de vida. Ajá. Bien Entonces, diferente. diferencian, y claro que el niño va a aprender diferentes palabras de un urbano a un rural. Así es, y por eso que les dije al inicio del consejo técnico, que nosotros tenemos que checar en los niños, tomar de cualquier lado las herramientas así es, para poderle brindar al niño todas esas oportunidades que él necesita para aprender. y darle más al que más necesita, pero sin dejar de darle al que también ya está más avanzado, ¿verdad? A mí me gustó mucho porque las tres actividades, las tres lecturas te hacen una parte integradora de lo que es la escritura. Por ejemplo, este señor que te habla de cómo debes de hacer el método de enseñanza en cuanto a la escritura. Ferreiro, ¿de qué te habla? Sobre el lenguaje social, sí, de lo que estabas manejando. Y Nebrowski, ¿en qué cierra? Porque ella, como quien dice, cierra, y Emilia agarra de Nebrowski. Sí, se complementan. Se complementan las tres porque el individuo de por sí es un ente social. Y es un ente comunicativo. O sea, aunque el lenguaje como tal no se tuviera, supongamos en este momento, el humano de cualquier forma haría por comunicarse. Entonces es una cuestión natural del ser humano el querer, o sea, el tener esa comunicación y ese desarrollo. Pero también es importante el medio en el que se encuentre, porque entre más oportunidades tenga, mayor va a ser su aprendizaje y mayor van a ser todas las cosas que se puedan lograr. Porque ahora, a estas fechas, tenemos otras herramientas como lo son el internet, los sitios web, todo eso, los videos en los que nos podemos apoyar para que el niño también pueda adquirir y tener esa oportunidad de aprender y de ver porque a lo mejor un niño de una comunidad pues se encuentra limitado, pero si la maestra le lleva esas herramientas,
O sea, no quiere decir que ese niño no va a aprender o va a estar limitado, no. El chiste es de que el docente vea y trate de también hacer por lograr que el alumno aprenda también otras cosas que a lo mejor ahí en su comunidad no se pudieran hacer, pero a lo mejor con un video la maestra le podría estar enseñando algo que él a lo mejor desconoce y que dice, mira, por ejemplo, bueno, tú no puedes conocer el mar, supongamos, por tus limitantes económicas, pero mira, con este video yo te voy a traer para que tú lo conozcas, para que lo veas. O sea, a lo mejor en ese momento pues puede ser un aprendizaje de decir, ay, sí me imagino cómo es porque ya lo estoy viendo y todo eso. Si no tuviéramos ese recurso de un video, pues cómo le podrías hacer. A lo mejor en una fotografía, pero sería un poco limitado, ¿verdad? Entonces, pues de ahí la importancia de nosotros utilizar todos los recursos que se puedan para lograr que el niño siga aprendiendo. Fíjense que a lo mejor representó mucho trabajo para ustedes el estilo de aprendizaje, el estarles diciendo, muchachos, chequen por favor cómo sus niños aprenden, el que les diga yo también, fíjense quién tiene necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque las necesidades educativas especiales también son limitantes. Por ejemplo, para la escritura, ayer que estaba checando lo de los niños con problemas de lenguaje, que te decía, no tiene problemas, nada más con la gesticulación, puede lograr hablar bien. No abra bien la boca, Santiago Isaí. Por eso, pues abra más la boca, hijo, y haga esto. Y empezó a decir correctamente las palabras. Y esta Geraldine, o sea, conmigo cuando yo le preguntaba, me decía bien los nombres o las palabras que le decía que repitiera. Y es muy importante que sepamos si el niño tiene la dificultad o no, porque como dice, el lenguaje oral y el escrito es una competencia intelectual. Que el niño, si dice nené por chipi, yo como padre soy el responsable, porque si él dice nené, yo me río, pero si él reescribe nené, yo me enojo, porque no es nené, es René, pero yo misma lo estoy propiciando al permitir que el niño hable así. Mateo Geraldine. Entonces nosotros debemos de ser responsables como maestra. A ver, no, Geraldine, es así. No se dice ten, se dice tren. Y estarles recalcando constantemente, ¿verdad? Es una función muy agobiadora porque son muchos y ahorita tenemos, yo siento que mucho más problemas. El problema con Alexis, ¿te acuerdas? De que su mamá se divorciaron y el niño no sabía hablar, que decía la mamá, es que tiene una discapacidad, ¿no? La discapacidad era la mamá, porque no dejaba de llevar al papá, al niño, a la casa y lo tenía encerrado nada más en un cuarto que rentaba aquí en el Hernández. Y la mamá nada más se lastimó la pierna, se la quebró y nada más estaba sobre el celular y el niño sobre la ventana llorando y le hablaba y no le hacía caso. Cuando llega y que le dije, pues vamos a ir para que vaya Angelitos o que vaya al CRIL para ver la situación porque estas características tiene el niño, la maestra me mandó un perfil del niño y resulta que me dice la abuelita, ¿no? El niño no está dañado, no tiene un problema intelectual del lenguaje, es un problema emocional porque la madre lo limita, porque no le hace caso, pero tampoco permite que el padre venga y lo saque. Pues ni a mí como abuela me deja que lo lleve, o sea, él se tiene que quedar ahí y el niño se la pasa en la ventana. ¿Qué hizo la madre? Lo dañó, ¿verdad? Es un estorbo para el niño. Igual lo hacemos nosotros, maestra, cuando nosotros no trabajamos en función del deber ser, somos un estorbo, somos un limitante para los niños. ¿Por qué? Porque no les estamos ayudando, al contrario, estamos entorpeciendo su trabajo. Nosotros recibimos muy bien nuestra quincena, pero ellos no reciben lo que nosotros tenemos que darles, entregarles o hacerlos que su proceso de aprendizaje logre, ¿verdad? Entonces es un compromiso social de nosotros y es un compromiso de vocación sin límites, porque la vocación, a pesar de que te pague un poquito, tú lo haces con amor. Claro. Yo las admiro y las respeto y les agradezco que traigan, paguen de su bolsa, porque muchas de las veces
que yo veo que ustedes traen materiales que la escuela no puede dar y ustedes los traen. El Jenga, los salones siempre acomodados, siempre muy bien con ambientes alfabetizadores, que dice que es muy importante que tengan los niños un ambiente alfabetizador en donde estén. Y eso, de veras, se los admiro, porque no en todas las partes vemos así, ¿verdad? Les agradezco sus intervenciones, les agradezco que estén aquí al pendiente y tratar siempre de mejorar su práctica docente a pesar del contexto, a pesar de todo lo que ustedes puedan tener, y las invito a seguir participando. Muchas gracias. Terminamos.